Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Descomplicando Relaciones. Empezamos hoy la segunda temporada. Yo soy María Freitas y hoy voy a estar hablando yo sola aquí en el podcast. Me hace mucha ilusión y a la vez estoy un poco nerviosa porque hace 2 años de la última vez que grabé. Así que bueno, perdonarme cualquier tipo de pues de palabra que no encuentro, que me suele pasar mucho, o sí, o un poco el nerviosismo ¿no? Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí escuchándome. Hoy he decidido grabar este podcast así muy espontáneo. Hoy es 30 de agosto de 2025, porque he venido como por curiosidad a ver cómo estaban las estadísticas del podcast, porque hacía como un montón de tiempo que no lo miraba y he visto que hay muchísima gente todavía que nos escucha, que nuevos suscriptores cada día y es como wow, no me lo esperaba, ¿no? Así que bueno, he decidido así, ha sido muy espontáneo querer grabar este primer capítulo de la nueva temporada de Descomplicando Relaciones. Y nada, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Espero que podamos hacer contenido interesante y que también podáis encontrar aquí algo que os ayude, que os interese y que os motive a seguir explorando este tipo de relaciones. Bueno, como ha sido algo así muy espontáneo, he pensado como en pedirle a ChatGPT 5 preguntas sobre qué es lo que ha ido cambiando mi rutina, mi forma de pensar en estos últimos 2 años, porque hace un montón que no estoy aquí activa. Y bueno, finalmente, como no quería ver las preguntas y eso, le he pedido a Germain Ramón en Stories, que es mi compañero de vida ahora mismo, que las hiciera él y que me las enviara, de manera que, bueno, me pillaran un poco de imprevisto. Entonces, voy a ir hilando un poco todo con las preguntas, porque le he pedido que fueran un poco preguntas que tengan que ver con todo el proceso que ha pasado este último tiempo y un poco sobre cómo ha cambiado mi visión. Así que os las voy a ir leyendo y bueno, y vamos a ir respondiendo. Perdón, que estoy un poco espesa. Hace un montón de tiempo que no grabo un podcast. Vale, la primera pregunta es: ¿qué sentiste en el momento en que decidiste poner en pausa el podcast y qué significó para ti ese silencio? Vale, la razón principal por la que, diría que son 2 razones principales por las que puse el podcast en pausa. Una de ellas es que estaba atravesando un momento bastante bajito en mi vida y necesitaba coger energía para enfocarme en otras cosas y sí, como que a nivel personal no estaba pasando un buen momento, aunque bueno, spoiler, muchas veces la vida va así. Es un spoiler para mí misma, ¿no? Que intentar no dejar de hacer cosas aunque estés en un momento bajo de tu vida. Pero bueno, eso ya daría quizá para otro capítulo. Y el otro motivo es porque empecé un nuevo proyecto y en el que precisamente tenía como muchas ganas de poner toda mi energía, que es abrir o empezar un albergue en el Camino de Santiago, específicamente en el del norte, donde acogía y sigo acogiendo peregrinos todos los días, bueno, sobre todo en la temporada de verano. En invierno está mucho más tranquilo y tengo un poco más de tregua y de hecho
este invierno pasado como que quise retomar el podcast y de hecho tengo ahí algunos capítulos grabados que subiré, pero luego, bueno, vino otro momento de estos más bajos y lo abandoné. Entonces hoy me he metido así por curiosear cómo estaba todo y no sé, me he visto como con ganas de grabar este podcast. Además, tengo intención de subirlo así tal cual. Y además me he dado cuenta que hoy, 30 de agosto 2025, retomamos segunda temporada del podcast. Y hace 3 años, en 2022, este mismo día, estaba empezando el Camino de Santiago, que siento que ha sido como lo más transformador que he vivido, o una de las cosas más transformadoras que he vivido en mi vida. Así que bueno, se ve que este es un día importante en mi calendario, así que qué mejor día para volver a retomar este proyecto que tantos buenos momentos me ha dado. Y para mí ese silencio del podcast significó darme tiempo para mí, escucharme, sí, como que poner un poco el foco en mí a veces, otras veces no tanto, pero sí que he sentido como que en ese momento también lo dejé porque sentía que no era buena monógama y yo sigo pensándolo tras día, ¿no? Pero día tras día, pero buena monógama, buena no monógama, perdón, ya no sé lo que he dicho. Y eso, como que nunca eres lo suficientemente buena como para estar divulgando sobre esto, ¿no? Así que, bueno, nunca lo llegaré a ser si sigo como los baremos que me pongo. Entonces, pero lo que yo sí que me he dado cuenta es que este proyecto ha ayudado a muchas personas. Por tanto, aún sin llegar a ser la buena no monógama que está en mi cabeza, si he podido ayudar a alguien, pues ¿por qué no seguir? No, nunca hay que ser perfecto en esta vida en nada para ser de ayuda. Bueno, con esta pequeña reflexión cerramos la pregunta 1 y la segunda es cómo la experiencia de crear y vivir el albergue transformó tu manera de ver las relaciones y las personas. Pues a ver, por aquí, por mi casa, nuestra casa, pasan mogollón de personas, más de 1000 al año, y cada persona viene con una energía, muchas veces con ganas de compartir, muchas otras sin ganas de compartir nada. Pero lo que vas viendo aquí son personas nuevas todos los días que una parte de su vida se queda aquí, que significas algo importante para esa persona en ese momento y que las personas se van de aquí como agradeciéndonos mogollón el haber sido tan especiales en su camino y ha habido personas que se han quedado para siempre, en lo que llevamos de tiempo, ¿no? Bueno, voy a hablar de yo, pero se han quedado en mi vida, sigo en contacto con muchas personas, personas que han vuelto, personas que se han ido también, ¿no? A nivel de personas que habían estado en mi vida y han decidido no quedarse también, sobre todo porque hay mucha distancia muchas veces entre estas personas. Y bueno, para mí ha sido como estoy recreando relaciones todos los días. Es algo que requiere mucha energía y es muy bonito ver cómo, para mí lo que me he dado cuenta es que la base de todo son los cuidados. Si tú tienes tiempo y energía para ofrecer cuidados a otra persona, vas a crear siempre
algo muy bonito, siempre cuando las dos partes estén disponibles. Y claro, para mí esto es algo que hago todos los días, pero es un solo día, ¿no? Entonces, como es muy sostenible en el tiempo, hay otros días que no puedo y simplemente pues no puedo, no lo doy, pero lo intento todos los días. ¿Qué ha pasado con eso y con las relaciones que quiero mantener fuera de este entorno? Pues que me resulta muy complicado porque siento que no tengo tiempo, que no tengo energía, sobre todo el cansancio muchas veces se apodera de mí y bueno, cuesta mucho, pero por suerte esas personas lo saben, lo tienen en cuenta y, y lo aceptan. Y si hay algún problema, lo podemos hablar y comunicárnoslo. Así que sí, para mí eh, ha significado eso. Y también siento que el albergue para mí ha sido un refugio de donde cada día puedo ser yo. Hay otros días que no. eh, como ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, me estoy descubriendo en lo queer, en el feminismo, o sea, me estoy descubriendo como en muchas partes de ámbitos de mi vida que no me había permitido quizás antes. Y hay muchos días en los que puedo serlo, pero hay muchos otros que simplemente siento que quizá ahí no puedo, que los miedos se apoderan de mí, que no me siento segura de serlo en ese momento. Entonces, bueno, eso también me da para descubrir esa parte de mí, ¿no? Y por suerte también tengo una comunidad que me acompaña, como vínculos que me acompañan, que también se permiten ser muchas veces, otras veces tampoco, porque em, las circunstancias no, pues el contexto a veces se apodera de uno, de une y pues no te sientes con energía de ser. Pero eso a mí me sirve de mucho aprendizaje también, compartir espacio y tiempo con sí, personas del colectivo, personas feministas, sí, en general personas que están dispuestas a trabajar, a hablar, a reconocerse en sus más y en sus menos. Y eso lo agradezco todos los días de mi vida. Y bueno, pasando a la tercera pregunta, ¿qué contradicciones o aprendizajes descubriste entre tus ideas y tu vida cotidiana durante este tiempo? Aquí entre tus ideales, perdón, he dicho tus ideas, pero era tus ideales, sobre todo hablando de no monogamias y feminismo. Bueno, yo siempre digo que me contradigo mucho y creo que todas lo hacemos. Mm, de hecho, para mí ahora mismo me estoy contradiciendo mucho en cuanto a divulgar sobre no monogamias y lo que estoy viviendo actualmente, que como he dicho antes, me siento con muy poquita energía, con poquito tiempo de cuidar a mis vínculos y ahora mismo estoy como viviendo en lo práctico mucho en un marco monógamo. em, Aunque, o sea, esa es como mi idea porque todavía muchas veces pienso en em, eso, pues monogamia, una sola pareja, eh, cuando en realidad siento que vivo mucho más en comunidad ahora mismo y por tanto ya eso, ya salir de la monogamia.
pero al sentir que me relaciono más estrechamente y con estrechamente caigo también que estoy hablando de una forma de romántico, afectivo, más con únicamente una sola persona, pero es verdad que en lo afectivo, en el cuidar, o sea, hay muchos ámbitos que los comparto con muchas personas que, como digo, son como la familia, la red que he elegido. Pero claro, como las no monogamias muchas veces se entiende desde lo sexual, pues en mi cabeza muchas veces va a eso, ¿no? A lo sexual. Entonces, si pienso en lo sexual, pues mayoritariamente estoy viviendo una vida monógama, pero para nada, cuando me pongo a pensar, a indagar sobre ello, para nada es así. Bueno, espero haberme explicado bien. Y en cuanto al feminismo, siento que me falta tanto por indagar. Em, Además tengo como ese miedo de no tener el discurso, de no saber defenderme con palabras, digo, si alguien me hace un comentario machista o sí, me pasa mucho eso, que cualquier comentario que va en contra de lo que yo pienso, muchas veces me falta como argumentos para posicionarme de forma contraria a esa persona. Y entonces eso me hace pensar que no soy lo suficientemente buena en X cosa eh, como para ponerme a divulgar sobre ello, ¿no? Pero bueno, mm, quiero quiero intentar saltar ese pensamiento y decir, vale, pues aunque no sea lo suficientemente X, voy a hacerlo como puedo y como sé. Vale, la cuarta pregunta. Si comparas a la María que grabó el último capítulo con la que regresa ahora, ¿qué ha cambiado más en ti? ¿Qué ha cambiado más en mí? Muchísimas cosas. Es que claro, son 2 años como para resumirlo en 5 minutos. Pero bueno, creo que soy capaz de entenderme, de cuidarme, de no juzgarme tanto, aunque hayáis escuchado el ratito anterior de no soy lo suficientemente. Sí, vale, lo pienso, pero es como, vale, sí, ese es el pensamiento que tengo, pero lo acepto y vamos a hacerlo. Aun con el miedo de no ser lo suficiente, vamos a hacerlo porque eres importante, porque tu opinión aporta, mm, aunque sea a una, dos, tres personas que estén ahí escuchándome, pues algo aporta. Entonces eso, luego, bueno, darme cuenta también mucho de las opresiones que tanto yo como todas las personas, casi todas las personas de mi entorno sufren, las violencias que hay, que bueno, que nunca dejamos de ejercerlas, pero al menos darnos cuenta y tratar de rectificar, ¿no? Yo reconozco que soy una persona que o sea, soy consciente de que puedo llegar a ejercer muchas violencias, pero estoy trabajando en ello y gracias al darme cuenta es que, bueno, puedo hacer el cambio, ¿no? Y también me siento más fuerte, aunque también ha sido una montaña rusa de emociones, de muchos altibajos en mi vida, pero sí, como que he tenido el clic de decir, venga, vamos a darle, aunque no sea en tu 100%, vamos a hacerlo,
ya habrá días que estarás mejor, otros días que estarás peor, pero esto es un trabajo constante, es un granito de arena y esto te va a aportar em, conocerte también a ti misma, conocer qué límites puedes poner, qué límites puedes pasar y sí, sobre todo conmigo misma y con la gente que está más cerca mío, ¿no? Y también diría que en cuanto a las relaciones, digamos que es lo que venimos más a hablar aquí, eh, diría que también ha cambiado como mucho mi forma de ver las relaciones. En aquel entonces pues creía en el poliamor, además estaba en una relación poliamorosa, jerárquica. Em, Ahora intento verlo todo desde la anarquía relacional, aunque obviamente siempre hay contradicciones, siempre hay ideales que no se cumplen. En mí misma, ¿no? De pensar, esto debería ser así y yo no lo estoy sintiendo así. Pero claro, si quieres ser anárquica, pues tienes que hacerlo de esta manera y no sentirlo así, entonces juzgarte. Bueno, ¿qué os voy a contar? Y, y bueno, también eh, he pasado como por varios duelos, eh, muchos de ellos sin saber gestionarlos muy bien, otros mejor. También muchas personas nuevas en mi vida, muchas de ellas gracias también al podcast. Y así que diría que si tuviera que compararlo, diría que más feliz, aunque bueno, que es ser más feliz que entonces, ¿no? Pero me siento como más estable, diría que es la palabra. Y ya para cerrar el podcast vamos a la quinta y última pregunta. ¿Qué esperas que quienes te escuchan sientan o se lleven de este nuevo comienzo en Descomplicando Relaciones? Vale, esta es una buena pregunta. Porque, bueno, primero de todo, esperar simplemente, o sea, no quiero ir con grandes expectativas como la primera temporada. Como os dije en alguno de los otros capítulos, yo hago esto para aprender y como si estuviera tomando apuntes y los paso a quien necesite los apuntes, ¿no? Pues un poquito así. Yo me vi muy perdida en mis comienzos. Me ayudó un montón a hacer el podcast para ver cómo lo vivían otras personas. Ahora que siento que ya ha pasado un tiempo, que ya lo tengo un poco más claro, aunque mentira, luego vienen situaciones que te sacan de tu zona de confort y vuelven dramas y todo eso. Entonces vamos a seguir escuchando personas hablando de su experiencia en las no monogamias. Sobre todo me gustaría mucho hablar sobre esas partes más vulnerables, que nos dejan más vulnerables, por- porque siento que tiene una parte muy buena, pero luego tiene esa parte que como no tenemos referentes, pues no sabemos muy bien cómo gestionar. Entonces se queda eso ahí un poco, ¿qué hago, no? Y sí, pues eso, que las personas se lleven de este nuevo comienzo. Me gustaría también enfocarlo esta temporada a asuntos un poco más profundos, como puede ser las interseccionalidades, de qué manera estamos oprimidos, el privilegio que tienen algunos sobre otros, en las que yo he sido consciente hace muy poco, ¿no?
Eh, sí, bueno, es que cuando estás en una zona de privilegio frente a otras opresiones, ¿no? Em, pues cuesta de ver ciertas cosas y me veo, o sea, retrocedo en el tiempo y digo, "Fua, claro, yo pensaba así, pero yo no me daba cuenta de esto, pues, bueno, no quiero poner ningún ejemplo en concreto porque, bueno, no es que no lo quiera poner, es que no se me ocurre, pero sí, me gustaría hablar de esto a lo largo del podcast. También pediros desde ya disculpas porque muchas veces no sé usar exactamente el lenguaje o las preguntas, no las formulo de la mejor manera, que eso es algo que también me he dado cuenta a lo largo de este tiempo, que a veces incluso cómo formulas la pregunta puede ser ofensivo para alguien. Entonces, bueno, desde ya quiero pedir disculpas por eso, que si en algún momento hago alguna cagada de estas, que por favor me lo digáis. Estoy siempre abierta a rectificar y o sea, sobre todo a darme cuenta, a rectificar y obviamente a pedir disculpas hacia la persona que se ha sentido ofendida. Y, y nada, con eso creo que termino las preguntas. A ver, sí. Entonces, nada, quería daros las gracias una vez más por estar aquí, por estar al otro lado de los cascos o de los altavoces escuchándome. Espero aportar contenido que os sirva tanto para inspiraros como para aprender o para haceros reflexionar. Y si queréis que entreviste a alguien, os gustaría que hablara de algún tema en concreto, por favor escribirme por privado, tanto por Instagram, por email, sí, por donde queráis. Si tenéis mi número podéis escribirme también. No dudéis en poneros en contacto conmigo y nos vemos o nos escuchamos muy prontito, ¿vale? Gracias por todo, que paséis un feliz día y gracias por estar al otro lado. Un abrazo.